Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, depende de qué parte del mundo nos encuentren. Les habla un servidor, Carlos Rincón, representante de productos estructurales Piping Offshore de Bentley Systems. Y el día de hoy tenemos un contenido interesante con unos clientes muy especiales con los que hemos tenido feedback, interrelación y hemos estado siguiendo desde hace tiempo, que se llama Proyectos de Ingeniería desde Uruguay, con nuestros colegas Juan Pablo Masoyer y Gabriel Angielzik. No sé si dije bien el apellido, Gabriel. Muchas gracias. Ellos... Gracias por incluirnos en este espacio y para nosotros es un placer estar acá. No, gracias a ustedes. Este contenido, lo van a ver en el título de lo que estamos mostrando, pero se llama Let's Talk Engineers, o Hablemos Ingenieros, acerca de distintas cosas que están relacionadas, por supuesto, con este ámbito. Para poner en contexto, nosotros en concreto, nuestro departamento está enfocado, muy enfocado en lo que es ingeniería multidisciplinaria, valga redundancia, de varias disciplinas, ¿no?, involucradas allí, donde hay mecánica, hay estructural, hay un poquito de arquitectura, posiblemente proceso, electricidad, y así en lo sucesivo, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi background he trabajado bastante en la parte de oil and gas, pero también me he ido hacia otras áreas, ¿no? En este caso concreto, antes de comenzar todo esto, les agradezco nuevamente esta participación y me gustaría conocerlos un poco más a ustedes, que la gente los conozca. Pueden, repetir un poco, desde nombres hasta su experiencia, y cuántos años tienen en este medio, así como las labores que actualmente realizan en este contexto. Bueno, puedo empezar yo. Sí, mi nombre adelante, es Juan Pablo Masoyer Hidalgo, soy ingeniero industrial mecánico, estudié acá en Uruguay. Trabajamos en una empresa de ingeniería que se llama Proyectos de Ingeniería, realizando proyectos multidisciplinarios. Nuestra especialización es piping, pero también nos encargamos de proyectos que juntan muchas disciplinas, con lo que es civil, estructural, eléctrico, instrumentación, control, proceso. Hace ya 3 años o 2 años que hacemos análisis de estrés, y creo que eso es lo que nos trae a estar acá hablando contigo, pero en realidad gestionamos proyectos de ingeniería de distinto tipo, algunos con análisis de estrés y otros no, dependiendo un poco de los requerimientos del proyecto. Entendido. No sé si quiere aportar algo más, Gabriel. No, sí, en mi caso me llamo Gabriel Angielzik, tengo 25 años. Como Juan Pablo, estudié acá en Uruguay, ingeniero industrial mecánico también. Entré a trabajar acá en Proyectos de Ingeniería hace como 4 años, como primera oportunidad laboral, y he seguido trabajando en la empresa, ahora como ingeniero consultor, trabajando en el área de piping, pero coordinando con distintas disciplinas. Trabajamos todos en el mismo lugar, compartimos los espacios y aprendiendo de distintos temas. Excelente. Bueno, en ese mismo contexto, ¿ustedes en qué área exactamente de la industria están enfocados, del tipo de proyectos? Ya sabemos que son multidisciplinarios, pero más o menos en qué área están ubicados, enfocados ustedes. Sí, ahí apuntamos a diversificar los clientes. Hemos tenido muchos clientes dentro de lo que es el área de pulpa y papel, pero también oil and gas, plantas químicas, empresas alimenticias también, y el sector de la generación de energía también. Claro, o sea que todo lo que tenga líneas de tubería, piping, estamos hablando. Sí. Siempre hay un proceso previo de conocer los estándares de cada sector y cómo se maneja, pero luego cañerías hay en todos lados y cambiarán un poco las condiciones de diseño, pero son todas cosas que podemos afrontar. Perfecto. Bueno, para los que nos están viendo, ¿no?, cañerías se usa mucho en esta parte de la región como término, ¿no? Podemos decirle piping, tubería de otra manera, pero cañería, está relacionado justo a eso mismo. Y en cuanto a materiales de piping o materiales de cañería, ¿es más acero, es más otro tipo de material o es un poco de todo?
Sí, en ese aspecto comentás principalmente acero en carbono, también trabajamos con aceros inoxidables, hemos incursionado también en algunos casos en cañería de plástico o de PVC, pero principalmente va por ahí, no sé si alguno... Sí. Lo que tenemos más facilidades con los aceros. Hemos tenido casos de éxito de estudios de cañerías plásticas que dan algún problema adicional y por eso hay que mirarlas con mayor detenimiento, pero son cosas que hemos analizado. Claro, y vamos a hablar un poco de software, ¿ok? Que quizás es una de mis áreas. ¿Con qué software han estado en comunión ustedes en lo global? Sabemos que están con Autopipe, que es un poquito el origen de esta conversación, pero ¿qué otras herramientas las están usando ahora, las usaron antes? Todo lo que nos puedan compartir a grosso modo. Sí, hoy en día nuestros softwares de diseño de piping que usamos son tres, sobre todo AutoCAD Plan 3D y E3D de Aveva y también Revit. Siempre a partir de ahí es donde migramos la información hacia el modelo de Autopipe a través de un archivo que se llama PCF, y una vez que tenemos la información necesaria geométrica del software de diseño, trabajamos dentro de Autopipe para analizar el sistema. Luego lo que son las cargas que calculamos sobre los soportes los pasamos a otro software que hoy en día usamos Robot, pero también estamos en constante evaluación de cuál es la mejor herramienta, y a partir de ahí también analizamos estructuras metálicas y cómo se van a comportar con las cargas calculadas. Perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla de Autopipe para poner contexto como estamos hablando, ¿no? Algunas cosas importantes. Por ejemplo, también puedo decir que soy usuario, los que me siguen pueden seguir lo que intentamos publicar acerca de este mismo contexto. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos ejemplos como este, podemos habilitar la opción de HDPE para algunos proyectos de esa especie, que es un poco lo que están hablando. Me estaban comentando más tubería de plástico. ¿Ustedes cuando hacen tubería de plástico, qué hacen? ¿Cambian esta composición o se refieren más a HDPE o hay diferencia en cada caso? Bueno, para los casos que hemos hecho son análisis más cuantitativos que otra cosa, son mejorar instalaciones que ya existen, donde buscamos que la línea mejore con respecto a lo que ya está. No entramos tanto en el ámbito específico de las propiedades de las cañerías. Muchas veces trabajamos con cañería de fibra de vidrio, que también a veces es difícil conseguir información, son líneas viejas. Claro. Pero vamos más por ese lado, buscando que mejore la situación actual, sabiendo que la situación actual tiene ciertos problemas, pero ya está funcionando dentro de la planta hace mucho tiempo. Sí, también ahí hay librerías de materiales dentro del Autopipe, y nosotros tratamos de buscar el que más se ajuste a lo que conocemos de la realidad, que a veces no es exactamente la realidad, y eso a veces no podemos definir con precisión exactamente qué es lo que está instalado si no se tiene la ficha técnica del proveedor del material que se instaló hace 15 años. Claro, perfecto. Y me voy a regresar un poco a algo que me comentaste, que trabajan si te entendí bien, con 4 software aparte de Autopipe, ¿no? Entre ellos Revit, si te entendí bien, Robot, y Plan 3D, ¿cierto? ¿No? Y otro más que creo comentar. E3D de Aveva. E3D, ok, bien. Y cuando trabajan con esos software que me imagino que intentan hacer comunión con ¿cómo les ha ido con la interoperabilidad? ¿Se importa todo parcialmente? ¿Se importa bastante? ¿O hay un porcentaje que ustedes tienen que editar? ¿Cómo les ha ido en esa parte? Por lo general, sacando los archivos PCF, Autopipe lo suele levantar bien. Hay que hacerle algunas pequeñas correcciones, a veces en unos codos o en los extremos, pero suele funcionar bastante bien
Y después para el tema de las cargas, lo que usamos es el Result Grid o la tabla de resultados para ver y pasamos esos resultados, digamos, que quedan en formato Excel al equipo civil que se encarga de pasar esas cargas a robot. Perfecto. Bueno, aquí lo que nos está hablando Gabriel es este Result Grid, ¿ok? Este contenido realmente no busca como hacer todo lo que vamos a hacer en AutoPipe. Teníamos algunas cosas preparadas. Espero que como nos siguen, pues bueno, van a poder ver muchas de ellas y tenemos inclusive un live preagendado que va a estar un poquito más dirigido en lo técnico también con nuestros colegas, ¿no? Bueno, después del análisis, después de hacer todo lo que haya que hacer, ¿no? Modelado, propiedades, cargas y todo, hay varias opciones de revisar los resultados y una de ellas es el Result Grid que está comentando Gabriel, ¿ok? Que está, en la última versión está renovado y tiene bastante de todo, desde datos estáticos hasta dinámicos, entre otros, que pueden revisar con detenimiento. En cuanto a la interoperabilidad que te estaba preguntando, Juan, a los dos, realmente una acotación importante. En la parte de análisis, quizás AutoPipe es uno de los programas, al menos de nuestra línea, que tiene más apertura, ¿no? Por eso, lo que me estaban hablando de los PCF, de casi todos estos archivos, yo en lo personal no he probado por ejemplo, los de Plan 3D, ¿no? No los he probado. Sí he probado algunos de estos, de otras marcas inclusive, y los de Revit en algún momento, por lo que también me ha dado buenas sensaciones en la fase de importación. No es exactamente el producto más interoperable de Bentley. Creo que si tuviera que decirlo rápidamente, uno de los que se me viene a la cabeza es Syncro, ¿ok? Syncro es un programa BIM 4D que hace planeamiento versus modelación. Syncro en concreto es un poquito más abierto, si aquí tenemos 10 herramientas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un poquito más de 10, Syncro probablemente roce mucho más de 30 o más de 50, si mal no recuerdo, ¿okay? Ya en la parte de construcción, ¿no? Está más enfocado en esa área. Pero bueno, hablamos de interoperabilidad en general. Entonces, para mí era importante. También te preguntaba sobre, como estabas nombrando el análisis estructural, siempre me gusta nombrar, ustedes ya han participado en algunos de nuestros webinarios, pero cuando tenemos cosas como esta donde podemos modelar los soportes, ¿okay? O PyRacks, y ojo, esto es un ejemplo realmente didáctico, no es real, pero cuando podemos modelar este tipo de cosas, podemos idear una interacción entre los nodos de esas tuberías y esa estructura, ¿no? Lo cual es bien importante cuando se exportan en programas de análisis. Hoy en día, con la inteligencia artificial y otras herramientas, y el Excel y todo eso, se pueden intentar aprovechar muchos de estos flujos, ¿no? Actualmente nosotros tenemos un par, ¿okay? Del cual solamente nombro uno solo, que es el que es con StatPro, ¿okay? Que es exportando StatPro, el cual exporta estas cargas provenientes de todo apoyo, las exporta en un modelo estructural, ¿okay? La cual, tiene la ventaja de que por lo menos es más ágil y más rápido en esa transmisión de la data. Pero sin duda, yo imagino, tanto ustedes como todos los que están involucrados en estas áreas, que buscan tener el proceso más ágil posible, refinado, directo y que les ahorre tiempo, ¿no? Y seguro, con el menor margen de error posible, ¿no? No, sin duda. Yo les comento algo, ¿no? A mí me pasó algo hace mucho tiempo. Hace unos 20 años, si no exagero. Estaba haciendo yo unos soportes de tubería, ¿no? Estaba haciendo un soporte de tubería. Y diseñándolo, ¿no? Creo que era Stat, me parece. No recuerdo, supongo que la herramienta de flexibilidad, creo que no era AutoPipe en ese momento, pero de todas maneras, ¿no? Me causó curiosidad que por aquello, esto que estamos hablando de que haya comunión, que sea directo, eficiente, que no haya mucha falla, en aquel momento no teníamos programa BIM, ni ninguna herramienta tan especial que revisara el clash detection o otras cosas, la coincidencia de la disciplina, a pesar
que debo decir que esa empresa en la que yo estaba era bastante respetada y los procesos eran bien refinados. Es decir, no es que habían errores realmente grandes, pero no había un flujo fijo. Y la comunión entre disciplinas tenía ese porcentaje de error humano tradicional, sobre todo de proyectos de hace décadas, ¿no? ¿Qué sucede? Yo recuerdo que hice una tubería, por decir esta, quería hacer un soporte como este, ¿no? Y resulta que también diseñé el soporte. No, yo diseñé fue el soporte, recuerdo. Y esa tubería era enterrada, ¿no? Y resulta que al final, cuando la fueron a construir, había un margen de error bastante grande, en el cual había una separación tan grande entre el soporte y la tubería que no lo estaba apoyando, ¿ok? O sea que el soporte no servía para nada, al menos no allí, ¿ok? Y esto obviamente no busca criticar a la empresa, ni mucho menos a los que estábamos involucrados, ni nada, sino habla un poco de cómo se hacía, cómo ha ido evolucionando, pero cómo ustedes buscan, y muchas empresas, compañías, ingenieros particulares inclusive, buscan que precisamente haya una comunión bien clara, ¿no? Que no hayan fallos, que no haya un clash detection evidente, que no haya intersecciones entre elementos. Entonces, en ese mismo contexto, bueno, la interoperabilidad es clave, por eso, desde lo que se importa hasta lo que se exporta es importante para nosotros. Y por supuesto, si se puede también en lo estructural garantizar mucho de lo que se va a hacer, pues bueno, tanto mejor. Entonces, sí, bueno. Son todos los elementos de tecnología que sirvan para mejorar el diseño, digo, son hoy en día ya casi que obligatorios utilizarlos. Quizás hace 20 años era distinto y era un margen de error admisible que no te apoye, y bueno, se busca algún suplemento en el sitio, pero hoy en día estamos en condiciones de poder diseñar con un nivel de precisión mucho mayor. Sin duda, y obviamente se agradece esa evolución. Y en cuanto a desafíos en el que se han encontrado, ¿han visto algo que les ha parecido especialmente difícil? Pues bueno, desafío en general en un proyecto multidisciplinario de esta especie. Sí, hemos tenido algunas complicaciones para modelar de forma lo más realista posible las conexiones a bombas o equipos. Solemos usar los anchors, pero viendo que muchas veces los soportes cercanos a ellos no representan exactamente lo que queremos, hemos estado introduciendo la realización de los soportes secundarios dentro del AutoPipe para darle mayor realismo al modelo y ahí obtener mejores cargas en los equipos. Eso es algo que hemos tenido bastantes inconvenientes muchas veces con los proveedores. Claro, cuando estimamos que un punto es fijo, pero en realidad no es 100% fijo porque tiene cierta flexibilidad, claro. No hay nada 100% rígido, y bueno, cuando empieza a actuar esa flexibilidad mínima, creo que hay cosas en la realidad que pasan que nos termina siendo difícil representarlas en AutoPipe, pero hemos visto que hay valores de stiffness que se pueden ir editando y con eso hemos ido aprendiendo bastante también. Sin duda, mira, me has traído una idea que quiero compartir. Tuvimos la oportunidad de hacer un libro hace no tanto tiempo, ¿ok? No es momento de promoción ni mucho menos, luego lo podemos difundir con más claridad, pero hicimos un libro en el que compartimos un concepto que para nosotros es bien importante, que es relacionado a lo que ustedes están diciendo, que es lo que yo llamo la idealización estructural. Podríamos decir la idealización de análisis, ¿no? La idealización lo es todo, o sea, lo es todo en el inicio de la modelación de un comportamiento, ¿ok? Entonces me están hablando de rigidez, de que quizás han tenido algún desafío con que haya un espacio no involucrado o cualquier punto de Nosotros lo calificamos como la trilogía de la idealización, ¿ok? En la cual yo en lo personal intento garantizar que, número uno, la geometría sea idéntica o lo más idéntica posible. Esa parte no es tan difícil, ¿no? Porque, bueno, las tuberías tienen propiedades, ustedes pueden definirlas, las líneas tienen distancia, pueden hacerlas tan exactas como puedan. Por ahí no va el problema, ¿no?
El segundo punto de la idealización va por la parte de las cargas. Ok, en la parte de las cargas también parece obvio, pero tiene que ser preciso, porque si nosotros colocamos unas cargas tanto gravitacionales incompletas, obviamente lo que se va a representar en el sitio como construida no es lo mismo, ¿okay? Y eso por decir la gravitacional, pero también la operación o cualquier otra que no se tome en cuenta. Entonces la primera parte es la geometría, la segunda es la idealización de la carga. Que sea correcta, que sea en la correcta posición, que sea correcta en magnitud, ¿okay? Sea cual sea la carga. Y el tercer punto que lo acaban de nombrar ustedes, que es bien importante, es la rigidez de las condiciones de los nodos, ¿okay? O lo que llamamos condiciones frontera en muchas ocasiones. Esa rigidez o flexibilidad, tan rígido o tan flexible como sean esos puntos, bien sea, en cualquier tipo de nodo del sistema, esa rigidez tiene que ser exactamente en el sitio como fue pensada, porque si es más flexible, en el papel se va a mover diferente si yo cambio las condiciones. Entonces, si es rígido, es rígido, y si es flexible, es flexible, y eso se va a comportar así en la realidad. Entonces, pues bueno, lo que nosotros llamamos la trilogía de la idealización es bien importante, no solo para piping, para cañería, sino para sistemas estructurales y para cualquier otra cosa que esté relacionada con el ámbito de análisis, ¿no? Bueno, breve reflexión. Pero con esto vamos acercándonos al final, dejamos de compartir pantalla, y Juan, Gabriel, les agradezco enormemente. Esto va a estar posteado en nuestras redes, y nosotros más que encantados de recibir recomendaciones, feedback y cualquier comentario acerca de lo que nosotros hacemos. Repitiendo que este tipo de proyectos que son multidisciplinarios tienen muchos enfoques, como ya bien decía Juan, oil and gas, ¿okay? Energía, creo que Gabriel decía antes también, alimentación, química, otras áreas. Quiero nombrar la minería, aunque de repente ustedes no están tan involucrados, pero también se usa, ¿okay? En algunos países, y entonces tenemos como un mapa de calor, digamos así, en toda Sudamérica y toda Latinoamérica, donde hay distintos rubros donde se usa precisamente todo esto. Así que con esto vamos acercándonos al final, y Juan Pablo, Gabriel, les agradezco enormemente esta participación, y por supuesto vamos a estar en contacto en la previa de que vamos a hacer un LinkedIn Live ya 100% técnico, con otros invitados muy especiales, en conjunto también con Juan Pablo y con Gabriel, ¿ok? Entonces, nada, les dejo un minutito más para despedirse. Pueden nombrar sus redes sociales, las vamos a colocar debajo del post, ¿okay? Y desde la página web de la compañía hasta cualquier otro enlace que nos quieran compartir. Bueno, gracias Carlos por el espacio. Estuvo muy bueno interactuar contigo y con el equipo de Bentley. Nuestras redes sociales, LinkedIn es Proyectos Engineering, va a quedar el link en la descripción. Así que bueno, quedamos a las órdenes para quien nos quiera contactar con algún problema que podamos ayudar a resolver. Sí, de mi parte un gusto haber participado de esto y viendo ya la participación en LinkedIn Live, como decías. Perfecto. Bueno, muchas gracias muchachos. Como les decía unos minutos atrás, pues nada, vamos a dejar esto colgado en nuestras redes y esperando que haya, siempre dispuesto a cualquier feedback, recomendaciones o seguimiento que puedan coordinar con nosotros. Vamos también a dejar nuestro link para agendar reuniones con nuestro equipo, y nosotros encantados siempre de difundir esta información. Así que con esto nos despedimos. Muchas gracias nuevamente Juan, muchas gracias nuevamente Gabriel y a todo el equipo, y vamos a estar en comunicación por los distintos canales. Chao, un gusto.